Biblia rápidamente en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, por favor. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok, entonces la Biblia al día dice estas palabras de esta escritura, pero el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de Cristo y se convertirán en entusiastas seguidores de ideas falsas, doctrinas diabólicas. Escucha, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de Cristo y se convertirán en entusiastas seguidores de ideas falsas y doctrinas diabólicas. ¿Alguien de ustedes sabe lo que significa la palabra apostasía? Que se han apartado de la verdad, pastor. Se han apartado de la verdad, perfecto. ¿Alguien más? Que reniegan todo lo que significa Cristo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué significa la palabra apostasía? No se me correcta la palabra de Dios. Todas las respuestas son acertadas. Pero mira lo que dice el diccionario de la palabra apostasía. Dice que la palabra en sí proviene del latín y se compone de esta manera. Apo significa fuera de, y stasis, que significa colocarse. En otras palabras, significa colocarse fuera de. Y en lo que concierne, hermanos, al cristianismo, amén, prácticamente es colocarse fuera de la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? En otras palabras, enseñar cosas, escúchame, amén, ya sea enseñanza, ya sea doctrina, ya sea manifestaciones o consejos fuera de la palabra de Dios. Es decir, cosas sin respaldo bíblico que tengan que ver con Dios, la voluntad de Dios, y que tengan que ver, hermanos, con la Biblia. ¿Cuántos están conmigo? ¿Alguien puede darnos ejemplos de apostasía, hermanos, en nuestra generación? ¿Alguien de ustedes puede darnos ejemplos de apostasía en nuestra generación? Ejemplos de apostasía en nuestra generación. ¿Ande? Manifestaciones erróneas, perfecto, que no tienen base bíblica, muy bien. ¿Alguien más? ¿Ejemplos de apostasía en nuestra generación? De alguien que conociendo la verdad no lo hace, pastor. Conociendo la verdad no lo hace o no lo enseña. No lo enseña. Será eso, Sí. muy bien, perfecto. ¿Alguien más? No, puede ser la falsa profecía o algo así. Perfecto, puede ser, perfecto. Las falsas profecías, amén, las falsas enseñanzas, amén, de las manifestaciones adjudicadas al Espíritu Santo. Escucha, amén, aquí anoté yo unas, ¿verdad? Ejemplos de apostasía en nuestra generación, hermanos, es la predicación de la prosperidad, ¿verdad? El amor a las cosas del mundo y no a las cosas del cielo, ¿verdad? Muchas personas ahora enseñan amor a las cosas del mundo en vez de enseñarte a amar las cosas de arriba. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Hay otras cosas también, por ejemplo, como las falsas manifestaciones adjudicadas al Espíritu Santo, amén, como el caerse para atrás, temblar, vomitar, sangolotearse de un lado a otro, etc. Las falsas enseñanzas sacando de contexto la palabra de Dios, amén, o la mala interpretación de las Escrituras, entre otras cosas. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, por favor, hermanos, rápidamente. Amén. Así dice la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ok, ahora fíjate lo que dice aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, si fuiste salvo a través de Cristo, amén, si fuiste resucitado de la antigua vida a una vida nueva, como enseña Juan capítulo 3, ¿cuántos están conmigo? Dice la Biblia que si eso ha sucedido en nosotros, entonces tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Cuántos están conmigo? Donde Cristo está sentado, dice, a la diestra, amén, de Dios, y dice que debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuántos están aquí? Amén. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, por favor. 1 Corintios 12, 7 al 11. La palabra de Dios dice:
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y después nos da una lista, amén, de la manifestación del Espíritu Santo en una persona. Y dice que todo esto lo hace el mismo Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad? Y todo esto es para provecho de cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, vamos a ver Gálatas capítulo 1, versículo 8, por favor. La palabra de Dios dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ok, fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí. Si aún nosotros o hasta un ángel del cielo anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, en otras palabras, del que está escrito en la palabra de Dios, dice que sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldición, maldito. Maldito o maldición. Es un evangelio maldito si alguien predica un evangelio diferente, amén, a lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Juan 1, 9 al 11, por favor, rápidamente. Así dice la palabra del Señor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora fíjate, dice cualquiera que ¿qué? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice que no tiene a Dios, ¿verdad? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Cuántos están conmigo? También nos dice la Biblia que si alguien viene a nosotros y nos predica algo diferente de lo que está escrito en la palabra de Dios, dice que no debemos recibirlo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están aquí? Amén. Ahora, mira lo que dice el diccionario bíblico acerca de la palabra apostasía. Dice que es abandonar la verdadera fe cristiana por escuchar o adoptar doctrinas que están en contra de la verdadera enseñanza bíblica. En otras palabras, cuando las personas enseñan o adoptan cosas, doctrinas, manifestaciones, enseñanzas o hasta consejos, hermanos, en el cristianismo sin fundamento bíblico. ¿Cuántos están aquí? Sin fundamento bíblico y sin un fundamento correcto conforme a las Escrituras. Eso los convierte en apóstatas o convierte, amén, a lo que enseñan en apostasía. Y tú y yo, hermanos, vivimos, amén, en la generación del tiempo del fin, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén, a la tierra por su iglesia. ¿Cuántos están aquí? Amén. Vivimos, escúchame, hermanos, en el tiempo, amén, de la apostasía, porque así lo dice la palabra de Dios, que antes de la venida de Cristo vendría la apostasía. Segunda Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que nos dice la Biblia. Que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, ahora fíjate lo que dice: no vendrá ¿quién? El Señor Jesucristo, amén, sin que antes venga la apostasía. En otras palabras, llega la apostasía y después viene nuestro Señor Jesucristo. Y ya estamos en el tiempo de la apostasía. ¿Cuántos están conmigo? Escucha, la Biblia al día dice estas palabras de esta escritura: habrá un periodo de rebelión extrema contra Dios. Escucha, habrá un periodo de rebelión extrema contra Dios. Ahora pon atención, hermanos, a lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Esto claramente concuerda con el significado bíblico acerca de la palabra apostasía.
que dice que es abandonar la verdadera fe cristiana por escuchar o adoptar doctrinas que están en contra de la verdadera enseñanza, amén, bíblica. Y piensen esto, hermanos, en este momento. ¿Podrán personas enseñar hablando de la Biblia, amén, hablando de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, sin tener realmente a Dios? Sin tener realmente al Espíritu Santo y sin tener realmente a Cristo. ¿Podrá suceder eso? ¿Sí o no? ¿No? ¿O sí? Escucha la pregunta. ¿Podrán personas tomar una Biblia y enseñar de la Biblia, decir Padre, decir Hijo, decir Espíritu Santo, amén, a enseñar, amén, acerca de estas cosas sin tener a Dios y sin tener a Cristo y sin tener al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. A ver, hay un debate. Sí pueden, pastor, sí pueden. Sí pueden hablar, pero no tienen el respaldo de Dios. Exactamente. Perfecto. Entonces, sí puede haber personas que tengan una Biblia, que se paren atrás de un púlpito, que enseñen de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y de la Biblia sin entender a Dios. Sí puede suceder eso. Y está sucediendo en este momento, ¿verdad? En las iglesias apóstatas, en las iglesias, amén, escúchame, que no, amén, enseña la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios, sino que predican prosperidad. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén, predican, amén, otras cosas que nada tienen que ver con la Biblia y nada tienen que ver con la palabra de Dios. Otra pregunta aquí. ¿Podrán personas llamarse cristianos a ellos mismos y seguidores de Cristo y proclamar que Dios y Cristo están con ellos y no ser así? Sí, pastor. Sí, ¿verdad? Que ellos no tengan ni a Dios ni a Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Por sus propias conveniencias, pastor. Muy bien. Y hablan sobre sus propios corazones, mas no la palabra de Dios. Muy bien. Acuérdate que leímos hace un momento ahorita. Dice la Biblia en 2 de Juan 1:9, que leyó el hermano Javier, dice que si alguno se extravía, ¿cuántos están conmigo? Ahora, cuando tú te extravías es porque ibas en un camino. ¿Cuántos están aquí? Entonces ibas dirigido a una parte, a un lugar, pero te extraviaste, te saliste del camino. Entonces eso significa, amén, lo que nos dice la Biblia, que son personas que pueden tener una Biblia, pueden decir Padre, pueden decir Hijo, Espíritu Santo, pueden enseñar, amén, supuestamente la palabra de Dios y llamarse a sí mismos cristianos, seguidores de Cristo, pero realmente Dios no está con ellos. Porque dice la Biblia que el que se extravía no tiene a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero el que persevera, el que sigue la verdadera doctrina de Cristo, dice que ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ahora, mis queridos hermanos, el mundo está lleno de iglesias apóstatas que no están guiando a la gente al cielo, sino que los están guiando tristemente, amén, a la perdición eterna. Y estas iglesias apóstatas se han convertido en sectas también de los últimos días. ¿Por qué? Porque están engañando a muchas personas, y como dijo Jesús en el tiempo de los fariseos, que eran sectas, ellos, amén, salían, recorrían mar y tierra, dijo el Señor Jesucristo, para ganar un prosélito. Esto significa un nuevo convertido, pero dice que al ganarlo, lo convertían en 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Entonces, amén, estas sectas, hermanos, no están ganando a la gente para el cielo, sino que los están ganando para llevarlos a la perdición. ¿Estás aquí? Amén. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 11, por favor, rápidamente. ¿Quién lo tiene? Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos. ¿Ok? Dice la Biblia que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escucha, hermanos, estas personas andan atrás de la gente y andan atrás aún de nosotros. ¿Cuántos están aquí? Andan atrás aún de los escogidos. Lo que el Señor Jesucristo ha salvado, los ha traído a la iglesia. Estas personas andan atrás de ellos. ¿Por qué? Amén. Porque hay un diablo detrás de estas cosas, hermanos, que quiere que toda la gente se pierda.
¿Cuántos saben eso? Amén. Escucha, amén. Dice la Biblia que buscarán engañar aún a los escogidos. Mira conmigo 2 de Pedro, amén, capítulo 2, versículos 1 al 3, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Entonces escucha lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Amén. Que como había falsos profetas y falsos maestros, esto significa el día de hoy falsos pastores. Amén. En aquel tiempo pues habrá también en este tiempo que estamos viviendo de apostasía, falsos, amén, profetas, falsos maestros, lo que esto significa, amén, falsos pastores, que no enseñarán la palabra de Dios, sino que introducirán encubiertamente herejías. ¿Cuántos están conmigo? Introducirán herejías encubiertamente. ¿Cómo? Diciendo Dios. ¿Cuántos están conmigo? Cubriéndolo con Cristo, cubriéndolo con el Espíritu Santo, cubriéndolos con una revelación, amén, de Dios, entre comillas. Amén, escuchen, de esa manera, encubiertamente introducirían herejías en la iglesia. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos, en nuestra, amén, generación. Este tiempo, el cual la Biblia nos advirtió, hermanos, de estos personajes, amén, llamados falsos maestros, que quiere decir falsos pastores, amén, falsos profetas y aún falsos cristos, porque no predican al verdadero Jesús, sino a otro Jesús, como dijo el apóstol Pablo, amén, ya ha llegado. ¿Cuántos saben eso? Y esto ha convertido y está convirtiendo, hermanos, a iglesias en iglesias apóstatas. Escúchame, amén, cuando personas adoptan estas cosas que les enseñan, enseñanza, doctrina, manifestaciones o consejos fuera de la palabra de Dios y los empiezan a practicar, hermanos, escúchame, o a enseñarlos, esto los convierte también a ellos en personas apóstatas, como dice la Escritura. Escucha, amén, lo que esto quiere decir, amén, que apostatarán de la verdadera fe, como dijo Pablo en 1 Timoteo 4:1, y dice, amén, seguirán, amén, ideas falsas y doctrinas de demonios. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos, en nuestra generación. Y escúchame, esto, hermanos, también convierte a las iglesias apóstatas en sectas de los últimos días, donde Satanás tratará de cualquier medio de engañar a muchos, y dice la Biblia que si le fuera posible, también engañar a los escogidos. ¿Cuántos están aquí? Marcos capítulo 13, por favor, versículo 22. Marcos, la palabra de Dios dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, así fuese posible, aún a los escogidos. Ok, y tal vez te preguntas, y pastor, ¿por qué estos personajes denominados por la Biblia falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, hacen milagros y señales, prodigios? Y de esa manera la gente cree en ellos, aunque son apóstatas. ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, la respuesta nos la da la misma palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12, por favor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, ahora fíjate, 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12, lo que nos dice: por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Cuántos están aquí? Amén. Para que crean, dice, la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué significa eso, hermanos? La injusticia, ¿alguien sabe? La maldad. Maldad. Esta Biblia es la justicia, ¿verdad? Esto es lo justo, esto es lo verdadero, esto es lo puro. ¿Cuántos están aquí?
Amén. La Biblia nos llama a seguir esto, la justicia de Dios, amén, la palabra de Dios, pero hay muchos que, amén, no siguen la palabra de Dios y esto los convierte en seguidores de la injusticia, en otras palabras, de pecado, desobediencia, de maldad, amén, y todas estas cosas que a Dios no le agradan. Y dice la Biblia, amén, el Señor nos está diciendo que a este tipo de gente que no quiere seguir a Dios, no quiere seguir la palabra de Dios, bueno, pues hace que otros los engañen para que crean en la mentira, ya que no quisieron creer en la verdad. ¿Cuántos están aquí? Mira lo que dice también 2 de Corintios 11, 13 al 15, por favor, otra respuesta. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no extraño si también sus ministros de disfraz como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok, amén. Ahora fíjate lo que dice. ¿Estos son qué? Falsos apóstoles. Obreros, dice, fraudulentos. ¿Qué es lo que hacen? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice que no es maravilla, porque sabemos que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuántos están aquí? Y dice estas palabras, así que no debemos extrañarnos, dice, porque sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. En otras palabras, se expresan, diciendo, amén, que ellos son ministros de Dios, obreros de Cristo, pero dice la Biblia que realmente no lo son. Y si tú pusiste atención, amén, nos dice que no es extraño que también sus ministros, los ministros de quién? ¿De quién? No tengan miedo, ¿de quién? De Satanás. Así dice la Biblia, acabamos de leer. No es maravilla, dice, no debemos extrañarnos que los ministros de Satanás, dice, amén, escúchame, amén, ellos también puedan decir Dios. Ellos también puedan decir Cristo, ellos también puedan decir Espíritu Santo, amén, pero no son ministros de Cristo, sino, dice la Biblia, son ministros de Satanás para engañar a muchos. ¿Y cuántos saben que el diablo también puede hacer milagros? Amén. También puede hacer milagros. Tristemente, esa es una verdad, amén, pero escucha, el diablo los cobra caros. Amén, cobra a la gente, amén, en el infierno. Por eso hay personas que le piden a la virgencita de tal, amén, o al santito de tal, y reciben una respuesta. Ellos creen que es el muñeco, amén, o la imagen, pero no es así. La Biblia dice que atrás de una imagen hay un demonio. ¿Estás aquí? Entonces, amén, sabemos, amén, esto. Así que por eso es que muchas veces estos obreros fraudulentos, falsos apóstoles, falsos obreros de Cristo, amén, pueden, amén, también de alguna manera, amén, hacer milagros. ¿Por qué? Porque el diablo está con ellos, son ministros de Satanás. Y dice la Biblia, amén, escúchame, que él también puede, amén, hacer milagros. Vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 18, porque esto está fuerte. ¿Cuántos están aquí? Esto está fuerte, pero es una realidad de la que nos habla la palabra de Dios. Romanos 16, 18, por favor. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ok, fíjate. Dice que estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, cuando una persona come, satisface su vientre. ¿Cuántos están aquí? En otras palabras, sirven a sus propias satisfacciones, a sus propios intereses, a sus propias conveniencias. Y dice la Biblia, escúchame, amén, que con palabras, amén, escúchame, suaves y lisonjas, en otras palabras, mentiras, engañan los corazones de los ingenuos. En otras palabras, amén, pueden hablar palabras suaves que agradan a la gente, lisonjas, amén, escúchame, pero son mentiras, solo lo hacen para servirse a ellos mismos y no servir a Cristo. Mira lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. A los que no entienden ¿qué? La palabra de Dios. A los que no saben y conocen la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del conocimiento de su pueblo? ¿Qué está pasando por falta de conocimiento? Se pierde. Dice la Biblia, mi pueblo perece
por falta de conocimiento. Oseas 4:6, por favor. Por acá está, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ok, mira lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos están aquí? Escucha, amén. Y esto significa, hermanos, en el contexto bíblico, destruir. En otras palabras, Dios está diciendo, mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Le repito, de la palabra de Dios. Amén. Y son arrastrados a falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas manifestaciones, falsos maestros, falsos profetas, falsos, amén, escúchame, amén, personajes, amén, llamados obreros de Cristo, pero que realmente no lo son. Amén, están convirtiéndose ellos mismos en apóstatas, atraídos a las iglesias apóstatas, que también es una secta de los últimos días. Está haciendo, hermanos, que muchos se pierdan. Ahora, ¿cuál es nuestra guía, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de seguir según la misma palabra de Dios? La palabra de Dios. Nosotros debemos de seguir la palabra. ¿Cuántos están conmigo? Esta es la marca del cristiano, y esta es la máxima autoridad para los hijos de Dios, hermano, la palabra de Dios. Y mira qué tan serio es esto, porque la palabra es Cristo. Juan capítulo 1, ¿cuántos se nos fuerte? Amén. El verbo, amén, escúchame, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Jesucristo es la palabra, amén. Y nosotros somos seguidores de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Entonces somos seguidores de la palabra y nosotros debemos seguir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen fuerte? Amén. Nos lo dice también Salmos 119, 105. Rápidamente, por favor. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros somos guiados y debemos ser guiados por la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen no fuerte? Amén. Mira lo que dice Salmos 18:30, por favor. Rápidamente. Dice la palabra del Señor: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y es acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Ok? La palabra acrisolada significa intachable, intachable, o perfecto. ¿Cuántos están conmigo? En otras palabras, lo que la misma Biblia nos está diciendo, hermanos, es que la palabra de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen no fuerte? Amén. Y mira las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, por favor. Así dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjate, las palabras de Jesús aquí. Dice, si ustedes permanecen en ¿qué? En mi palabra. ¿Cuántos están conmigo? Otra vez nos está hablando de perseverar en la doctrina de Cristo. Dice, si permanecen en mi palabra, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Y conoceremos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Y dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Escucha esto, hermanos. La palabra, amén, es nuestra lámpara. Es nuestra guía, es intachable. En otras palabras, es perfecta. Esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y el Señor Jesucristo dijo, hermanos, que para ser verdaderamente sus discípulos, amén, los discípulos de Cristo, necesitamos permanecer ¿en qué? En la palabra. Y escucha, hermanos, la palabra de Dios es tan clara. Todo nos lleva a la palabra. ¿Cuántos están aquí? Todo nos lleva a la Biblia. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Entonces, la enseñanza que se dé tiene que tener base bíblica. ¿Cuántos están conmigo?
Entonces la doctrina que se enseñe, la doctrina que se dé, tiene que venir de aquí. Tiene que venir de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Amén. Tiene que tener base bíblica. Las manifestaciones del Espíritu Santo, amén, del Espíritu de Dios y todo lo que concierne a ello, tiene que tener base bíblica, hermanos. Al igual que el consejo que se dé y todo lo que tiene que ver con Dios y con su voluntad, tiene que tener base bíblica. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Y esto es lo que hace a iglesias y a personas apóstatas que enseñan cosas, ya sea enseñanzas, doctrinas, manifestaciones, consejos, amén, fuera de la palabra de Dios, sin base bíblica o fuera del contexto bíblico, y la gente y las iglesias los adoptan, hermanos, los toman y empiezan a practicarlos, y esto los convierte en iglesias y personas apóstatas. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de esto en Marcos capítulo 7, versículo 7, por favor, rápidamente. Marcos 7, 7. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina de mandamientos de hombres. Ok, ¿escuchan? Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, en vano me honran, porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La Biblia en lenguaje sencillo dice estas palabras: de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Escucha esto, hermano. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Por eso, hermanos, nos da la palabra de Dios, la Biblia nos da la pauta y nos dice la palabra. ¿Cuántos están aquí? Amén. Todo tiene que tener base bíblica, no reglas, no mandamientos de hombres, no nuevas revelaciones, no nuevas manifestaciones, no nuevos conceptos de la palabra de Dios, no un nuevo estilo de predicación. Ahora la prosperidad, el amor a las cosas del mundo en vez de a las cosas de Dios. Amén, nada de eso. Amén, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Amén. Y mira lo que dice, amén, la Biblia acerca del apóstol Pablo. Dice que él en una ocasión, amén, nos cuenta la Biblia, entró a una ciudad llamada Berea. Dice que estando en esa ciudad había una sinagoga de los judíos y él entró allí, dice, a enseñar la palabra de Dios, a predicarles. Amén, y nos dice, amén, la Biblia que había unas personas allí, y no dice la Biblia que eran orgullosos. Porque luego hay personas que cuando te enseñan algo, te dicen algo, esta es la doctrina, esta es la enseñanza, esta es la manifestación. Amén, y tú les dices, ¿y dónde está la Biblia? Qué orgulloso eres, hermano, no puedes seguir tú sabes mi consejo. Amén, eso no es orgullo. ¿Cuántos están conmigo? Amén, el Señor Jesucristo dijo, amén, escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí. ¿Cuántos están aquí? Amén. Amén, escúchame. Amén, entonces hay personas que dicen, eres orgulloso, eres arrogante, eres soberbio. Amén, escúchame. Y eso es incorrecto. Dice la Biblia que estos, amén, judíos de la sinagoga eran más nobles de los de Tesalónica. Dice la Biblia, en otras palabras, eran personas, hermanos, que eran amables, eran cordiales, eran nobles. Pero mira lo que ellos estaban haciendo mientras el apóstol Pablo les estaba dando la enseñanza. En Hechos capítulo 17, versículo 11. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos 17, 11, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia al día. Todos los días examinaban las Escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Escucha, todos los días, dice, examinaban las Escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. No eran orgullosos. ¿Cuántos están aquí? Eran nobles. ¿Cuántos están conmigo? Eran nobles. No eran personas soberbias. ¿Qué soberbio eres? ¿Por qué me quieres? Amén. Tú sabes cuestionar a mí. Amén. No. Amén. Dice la Biblia que estas personas eran nobles, eran cordiales, eran amables. Amén. Pero ellos estaban examinando las Escrituras. Amén. Mientras Pablo les enseñaba para ver si lo que Pablo y Silas decían era correcto. ¿Cuántos están conmigo? A ver si la enseñanza tenía base bíblica.
¿Cuánto dicen fuerte amén? A ver si la doctrina venía de la palabra de Dios. Y escucha, hermanos, esto es lo que cada persona debemos de hacer. Esto es lo que cada cristiano debemos de hacer: examinar las escrituras, conocer la palabra de Dios y no recibir nada, amén, que no esté escrito aquí. Ni doctrina, ni enseñanza, ni manifestación, ni consejo. Tenemos que decir estas palabras. A ver, ¿dónde dice que la salvación se adquiere de esa manera? ¿Cuántos están conmigo? ¿Dónde dice que la salvación no es por obra, sino por gracia? ¿Cuántos dicen fuerte amén? ¿Dónde dice, amén, tú sabes acerca de vivir una vida que agrada a Dios? ¿Cómo voy a vivir una vida que agrada a Dios? ¿Dónde dice la palabra de Dios? Y créeme, aquí dice. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Dónde dice, amén, que el Espíritu Santo se manifiesta de esta manera? Amén. ¿Dónde dice, amén, que la doctrina debe de seguirse, amén, de esta manera? ¿Dónde dice acerca de esta enseñanza? Muéstrame la Biblia, muéstrame estas cosas y entonces creeré. ¿Estás conmigo? Amén. Si no, no debemos de creer, hermano, porque hay muchos engañadores por el mundo, dice la palabra de Dios. Hay muchos falsos maestros, amén, falsos pastores que están engañando a mucha gente. ¿Y sabes por qué los están engañando? Porque tristemente no conocen la Biblia, no conocen las Escrituras, no conocen la palabra de Dios. Y nomás le dicen, esto es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay un dicho en México que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Aquí creo que es, cuídate que yo te cuidaré. Y hay gente que dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. O como dice la Biblia, cuídate que yo te cuidaré. A mí me han dicho eso muchas veces. Y yo le digo estas palabras, la Biblia no dice eso. No dice eso. No es una escritura. Pero personas que no saben dicen, amén. ¿Cuántos están conmigo? Personas que no saben, que no dice la iglesia, dicen amén, sí, amén, cuídate que yo te cuidaré. Amén, escúchame, hermano, amén. La Biblia dice que su pueblo perece, su pueblo está siendo destruido, robadas salvaciones, robados destinos por falsos maestros, falsos pastores, profetas, por las iglesias apóstatas que no enseñan la palabra de Dios, sino que enseñan apostasía. Acuérdate, apostasía significa algo fuera de. ¿Estás conmigo? En otras palabras, enseñan cosas fuera de la palabra de Dios, que no tienen base bíblica, que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Esta preciosa palabra es la verdad. Amén. Debemos conocerla, hermanos, para ser libres, no solo del pecado, no solo de la condenación, sino libres también de las iglesias apóstatas, amén, de las sectas de los últimos días, amén. También, escúchame, que están engañando a muchas personas y muchos se están perdiendo, amén, por culpa, amén, de estas iglesias y estas sectas, amén, apóstatas. Escucha, hermano. La siguiente escuela dominical hablaremos de doctrina, hablaremos de enseñanzas, manifestaciones y consejos que enseñan las iglesias apóstatas y personas apóstatas en contra de la palabra de Dios. Y veremos sus errores doctrinales a la luz de la Biblia. ¿Cuántos están conmigo? ¿Habría alguna pregunta? Amén, de esta escuela dominical es todo lo que tengo en esta mañana de la escuela dominical.